Bueno, pues ahora vamos a hablar en esta presentación sobre fisiología de adrenales y pues este punto es importante dado que muchas de las pruebas específicas que se utilizan para diagnóstico de hiperadrenocorticismo o hipoadrenocorticismo pues dependen también de aspectos fisiológicos particularmente relacionados con el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces vamos a hablar algunas generalidades. Este es un tema breve, introductorio y posteriormente entraremos a las patologías. Bueno, con respecto a la adrenal en principio está compuesta por una corteza y una médula. De hecho, la corteza y la médula tienen orígenes embrionarios distintos. La corteza proviene del mesodermo y la médula del neuroectodermo. La médula adrenal en realidad se encarga de sintetizar catecolaminas, adrenalina y bueno, es un área que en estos momentos para efectos de este tema no nos interesa tanto. Nos interesa más la parte de la corteza adrenal. Y la corteza adrenal a su vez está compuesta por diferentes zonas, que es la zona o la capa glomerular, que es el sitio en donde se van a sintetizar los mineralocorticoides, particularmente la aldosterona. Más adelante vamos a ver algunas también generalidades de su función. Y después la capa fascicular. La capa fascicular es donde se va a sintetizar principalmente los corticosteroides, el cortisol, aunque una pequeña cantidad de andrógenos también se pueden sintetizar ahí. Y por último, la capa más interna de la corteza adrenal es la zona o la capa reticular. Y la capa reticular se va a encargar de sintetizar sexocorticoides o andrógenos y en una mucho menor cantidad cortisol. Bueno, y posteriormente viene la médula. La cuestión de histología, en realidad aquí podemos observar nuevamente la parte de la corteza y la parte de la médula. Posteriormente, si hacemos un acercamiento, particularmente a la corteza, vamos a darnos cuenta que la capa glomerular, pues sí se puede diferenciar bien. Es una capa relativamente delgada, a diferencia de la fascicular y la reticular, una capa relativamente delgada. Posteriormente sigue la capa fascicular y la capa reticular, que muchas veces no es fácil diferenciarse una de otra. Las características histológicas son similares, pero bueno, sí sabemos que la capa fascicular particularmente es la más gruesa. Bueno, entonces, con respecto a la función o los aspectos fisiológicos de los corticosteroides, estos en realidad pueden ser muy variados, pues prácticamente todas las células pueden verse influidas por los corticosteroides o los glucocorticoides. Entonces, en principio, sabemos que tienen efectos sobre los carbohidratos. De hecho, esa es una de las razones por las cuales se les llama glucocorticoides. ¿Cuál es el efecto que tiene en la glucosa o en los glucocorticoides? Pues en principio ayuda a la gluconeogénesis, es decir, la obtención de glucosa a partir de lipólisis o a partir de catabolismo proteico, ¿no? A partir de tejidos que no son, que pueden ser proteínas o puede ser tejido adiposo. También los corticosteroides van a ayudar a la acumulación de glucógeno a nivel hepático y el glucógeno posteriormente también va a servir para la síntesis o producción de glucosa. Pues en ese sentido, los corticosteroides van a ser hiperglucemiantes. Con respecto al metabolismo en proteínas, como decía, el efecto del cortisol va a ser principalmente catabólico, va a producir catabolismo proteico y con esto se van a liberar aminoácidos que de igual forma van a servir para la gluconeogénesis y se va a inhibir también como tal la síntesis de proteína. Con respecto al tejido adiposo, el cortisol va a ocasionar lipólisis de tejido adiposo y estos ácidos grasos libres que se liberan entran o llegan a hígado y ahí pueden utilizarse también
para la síntesis de glucosa y la producción de energía. Bueno, una de las funciones mejor también conocidas de los corticosteroides, o que se utiliza pues ampliamente los corticosteroides para inhibir el sistema inmune, pues es justamente esa. Esto lo vamos a tocar ahorita más adelante. Con respecto a riñón, puede incrementar la tasa de filtrado glomerular, y con respecto a tejido óseo, de igual forma produce o induce catabolismo óseo y puede inducir a su vez disminución en la densidad ósea. Bueno, entre algunas de sus funciones, porque en realidad, como les decía, pueden ser muchas más y variadas. Bueno, con respecto al proceso inflamatorio o los corticosteroides como antiinflamatorios o como inhibidores del sistema inmune, les decía que bueno, pues inclusive es uno de los tratamientos relativamente frecuentes en diversas enfermedades, particularmente en enfermedades inmunomediadas o simplemente para inhibir el proceso inflamatorio o para no permitir que se exacerbe el proceso inflamatorio, pues entonces son de uso relativamente frecuente. Y además los corticosteroides tienen pues influencia en las pruebas de laboratorio, ¿no? En el hemograma, inclusive en la bioquímica, en el ureanálisis podemos tener cambios relacionados a esto. Con respecto al proceso inflamatorio, entonces estabiliza las membranas lisosomales y eso hace que tengan una mucho menor capacidad, principalmente fagocítica, porque no permite que se liberen las enzimas hidrolíticas de los lisosomas. Reduce permeabilidad de capilares, reduce migración de leucocitos. Esto en realidad puede ser por varios mecanismos. Algunos que se han explicado anteriormente es la inhibición de las moléculas de adhesión del leucocito, pero también los corticosteroides inhiben la cascada del ácido araquidónico, por lo tanto suprime la síntesis de leucotrienos y de prostaglandinas. En ese sentido reduce la permeabilidad de capilares y estos, bueno, finalmente son también moléculas proinflamatorias. En parte también pueden servir como factores quimiotácticos. Entonces el resultado va a ser la reducción de la migración de los leucocitos. Y también en dosis altas va a reducir la cantidad de linfocíticos. El cortisol es linfotóxico o linfolítico, y además de que ocasiona secuestro de linfocitos en órganos linfocíticos. De ahí que se utilicen también en estas enfermedades autoinmunes o inmunomediadas. Bueno, en general estas son las funciones relacionadas con el sistema inmune o por lo menos con el proceso inflamatorio. Además, estimula la velocidad de reparación del tejido, ¿no? No nada más en el proceso inflamatorio directamente, sino también en la fase posterior, que es la fase de regeneración o reparación del tejido. Bueno, otro aspecto pues importante que tenemos que considerar, que tenemos que estudiar y saber, es con respecto a la función de los mineralocorticoides, particularmente de la aldosterona. Porque cuando hablamos de cortisol y de corticosteroides, pues nos hacemos énfasis en el hiperadrenocorticismo, porque la mayoría de los cambios que vamos a observar en las pruebas de laboratorio y también en los signos clínicos van a estar asociados al hipercortisolismo. Pero cuando estamos hablando de hipoadrenocorticismo, en realidad la parte más grave no es la ausencia de cortisol, sino la ausencia de mineralocorticoides, la ausencia de aldosterona es lo que puede llevar a la muerte al animal. Entonces, por eso también pues es necesario conocer los aspectos generales fisiológicos de la aldosterona, la forma como se regula, que es particularmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, además de las concentraciones plasmáticas o séricas de potasio. Por otro lado, pues parte de los cambios particularmente bioquímicos que vamos a observar por ausencia de la aldosterona, pues está relacionado también con este aspecto fisiológico que vamos a revisar ahorita. Bien, entonces el sistema renina-angiotensina-aldosterona es una de las formas por las cuales se puede regular la síntesis de aldosterona. Y pues aquí quien es uno de los principales reguladores es el aparato
yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular está compuesto por células mioepiteliales de la arteriola principalmente aferente, pero también eferente, en unión con células de epitelio tubular distal, que es donde se encuentra la mácula densa. Bueno, pues estas células mioepiteliales de la arteriola aferente, que son las células yuxtaglomerulares, son las que se encargan de la síntesis de esta enzima, esta proteína que se llama renina. ¿Cuál es el estímulo para que se sintetice la renina? Es la disminución en el flujo sanguíneo renal y disminución particularmente en la presión arterial. Es decir, cuando hay un cierto grado de hipotensión, es cuando se va a sintetizar la renina. Después, la renina va a tener efecto sobre el angiotensinógeno, que es una proteína que se está sintetizando de manera constante por parte de hígado. La renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y posteriormente aquí es donde entra la enzima convertidora de angiotensina, que muchas veces también se utilizan tratamientos para inhibir esta enzima, porque este mecanismo inicialmente es compensatorio, pero en algunas enfermedades como problemas cardíacos, este mecanismo fisiológico compensatorio puede volverse perjudicial también. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina se encuentra principalmente en capilares pulmonares y va a convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 pues es ya la molécula o la hormona que tiene las funciones fisiológicas importantes que me van a permitir finalmente compensar la hipotensión, ¿no? Uno es la estimulación a nivel de la glándula hipófisis para que se produzca mayor cantidad de ADH. ¿Y cuál va a ser el objetivo, la función, la parte fisiológica de la ADH? Pues simplemente que haya una mayor absorción de agua a nivel de túbulos colectores. Prácticamente lo que hace la ADH es incrementar la permeabilidad a partir de acuaporinas, incrementar la permeabilidad del agua. Una vez que se recupera el volumen plasmático, es decir, una vez que se absorbe mayor cantidad de agua, esto ayuda o favorece al retorno venoso sanguíneo hacia el corazón, y esto mejora a su vez el gasto cardíaco y por lo tanto la perfusión tisular en general y en general también la hipotensión. Bueno, también lo que va a producir la angiotensina 2 es vasoconstricción, y esta vasoconstricción de igual forma va a ayudar a que haya un mejor retorno venoso hacia el corazón y mejor el gasto cardíaco. Vasoconstricción. Por otro lado, la angiotensina 2 va a estimular a la capa glomerular de la corteza adrenal, por lo tanto a la síntesis de aldosterona. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? Fisiológicamente retiene sodio y cloro y excreta potasio. ¿Cuál es el objetivo de retener sodio? Que se retenga también mayor cantidad de agua, se recupere entonces el volumen plasmático y en consecuencia mejore también la presión arterial. Y entonces esta les decía que es la parte importante que tenemos que conocer, porque pues finalmente el hipoadrenocorticismo lo vamos a poder reconocer principalmente por los cambios electrolíticos de sodio, potasio y cloro, particularmente sodio y potasio. Estas son las actividades más importantes. La angiotensina 2 puede de hecho también influir en los electrolitos de forma similar como la aldosterona, pero en realidad la aldosterona es más potente. El objetivo de todo esto, repito, es la retención de agua, la retención o el incremento del volumen plasmático circulante, lo cual va a mejorar el gasto cardíaco y al final la perfusión tisular. Por esa razón, la ausencia de la aldosterona sería grave, ¿no? Y lo vamos a ver posteriormente en el tema de hipoadrenocorticismo. Entonces, en resumen, ¿cuál es la función de la aldosterona? Uno, protege de la hipotensión, la hipotensión arterial,
Y dos, protege de intoxicación por potasio porque este es uno de los mecanismos por el cual se regula la síntesis de aldosterona, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero el otro es la hipercaliemia. La hipercaliemia por sí misma puede estimular a la capa glomerular de la adrenal para sintetizar aldosterona y de esa forma se elimine mayor cantidad de potasio por la orina, porque sabemos que los efectos del potasio, principalmente a nivel cardíaco, pues pueden ser fatales. Entonces sería otra de las funciones de la aldosterona. Bueno, y este es el otro aspecto que tendríamos que revisar porque, como les decía, pues algunas de las pruebas que nos van a ayudar para el diagnóstico de hiperadrenocorticismo o hipoadrenocorticismo se fundamentan en esto. Se fundamentan en el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, que en realidad no es difícil de entender. Entonces estamos hablando de estas tres glándulas, que es el hipotálamo, la hipófisis y la adrenal, y pues la relación que tienen una con otra. En principio, el hipotálamo, cuando hay algún estímulo, en general se puede mencionar estrés, y el estrés la verdad es que puede ser producido por muchos factores ambientales, por enfermedades, por frío, por calor, por procesos quirúrgicos, en fin, las causas o motivos de estrés puede ser muy variable. Pero el chiste es que el hipotálamo va a sintetizar esta primera hormona que se llama CRH o hormona liberadora de la corticotropina. En realidad siempre manejamos más como que las abreviaciones. CRH. Entonces, el hipotálamo sintetiza la CRH y la CRH va a estimular a la hipófisis para que se produzca ACTH. La ACTH también le llaman corticotropina o adrenocorticotrópica. En general la vamos a denominar simplemente ACTH. Entonces, la ACTH va a tener efecto, pero principalmente en la capa fascicular de la corteza adrenal. Muy poco en la glomerular, en realidad muy poco. Su efecto principal va a ser en la capa fascicular. Entonces, esto va a estimular a la corteza adrenal a sintetizar cortisol. Y después aquí es donde viene la retroalimentación negativa, justamente pues para que este eje se mantenga regulado y no haya excesos de alguna de estas hormonas. De tal manera que una vez que incremente el cortisol va a ejercer retroalimentación negativa tanto en hipófisis como en hipotálamo. En hipófisis va a ser entonces que disminuya la síntesis de ACTH, en hipotálamo va a ocasionar que disminuya la síntesis de CRH y en consecuencia va a disminuir también la síntesis del cortisol. Bueno, pues este es el esquema del eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Bueno, hasta aquí en esta generalidad de los aspectos fisiológicos. Muchas gracias.